Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma Fe y Razón. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes para realizar este siguiente programa que en este caso el tema el caso que nos convoca es el tema de los derechos humanos. Perdón por un poco de interferencia en los aparatos para la transmisión, pero reitero los saludos para todos los que están viendo este programa y para los que lo verán en diferido. Ya saben, siempre digo todos porque no uso el lenguaje inclusivo que tanto daño está causando en lo que son las aulas y fuera de las aulas. El tema que nos convoca hoy, mis amigos, es el fundamento de los derechos humanos. Con respecto al fundamento de los derechos humanos, pues la verdad es que se ha dicho mucho, se ha dicho muchísimo y se ha escrito muchísimo. Algunas cosas acertadas y otras cosas totalmente desacertadas. De tal manera que eh, es necesario de entrar en una explicación sucinta y precisa, eh, pero siendo un poco exhaustivo en el contenido sobre el tema. Y es que las nuevas corrientes de pensamiento postmoderno relativista están fundamentando los derechos humanos en lo que es la simple voluntad del ser humano, la simple petición, ya sea individual o colectiva. Y se da mucho que se reúnen colectivos por doquier, en cualquier país, y todo lo que ellos reclaman tiene que tener categoría de derechos humanos. De tal modo que eh, yo personalmente y muchísimos más que pensamos a la luz de lo que es la razón, creemos que no es así, puesto que damos lo que es la fundamentación de los derechos humanos, los fundamentamos en la naturaleza y no en el individuo. De tal modo que para esto quiero mencionar lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo 1. Repito, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia. Así que cuando dice hombres, ya tiene un primer problema con las nuevas corrientes postmodernas, porque hoy toda ley que sacan, toda declaración de lo que sea que sacan, siempre tienen que ir con todos y todas. Niños, si es una cuestión de los derechos del niño, pues dicen niños y niñas. Si son de algún país, como digamos mi país de origen, El Salvador, dicen salvadoreños y salvadoreños. Si son de España, dicen españoles y españolas. Si son de Colombia, dicen colombianos y para que los colombianos y las colombianas, para que los salvadoreños y las... Bueno, y hacen un montón de sandeces continuas en lo que son las redacciones de las leyes que no hacen más que el ridículo. De tal modo que aquí tienen el primer problema con el año en que se plasmó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Dice, los hombres nacen. Y cuando dice los hombres, porque como los de la ilustración eran hombres pensantes, eran hombres ilustrados, pues sabían que hombres está en el sentido antropológico que es el Homo sapiens que conlleva tanto al varón y a la mujer. De ahí que varón y hombre no es lo mismo. El hombre, para este sentido de las leyes, cuando se dice para que los hombres, se refiere a los dos componentes, que es el varón y la mujer. No es lo mismo varón que hombre en este sentido filosófico, histórico. Así que, y se refiere prácticamente a los únicos dos sexos que existen. Bien, y seguidamente, pues, llegamos, como este video es, y esta transmisión es de manera
de manera sucinta, pues, el fundamento de los derechos humanos, vamos a citar a uno de los grandes genios del pensamiento jurídico, y es don Leopoldo Eulogio Palacios. Y alguien dirá, ¿por qué está citando? Porque siempre se ha dicho, yo lo digo, de que los estudiantes en cualquier área de los saberes y las personas que ya estamos formadas, que ya hemos terminado una carrera, pues tenemos que citar siempre a los grandes genios de la historia, a los mejores, y no a los tontos, como hacen muchísimos hoy desde las aulas, que dejan de citar a los grandes genios de la historia por citar a los tontos de ahora, a los relativistas. De tal modo que don Leopoldo Eulogio Palacios dice que la razón decisiva para basar, estoy leyendo textualmente, la razón decisiva, dice don Eulogio, para basar los derechos humanos en la naturaleza y no en la persona, es que la naturaleza tiene siempre al bien común, el cual es el bien de la especie. Mientras que la persona, dice don Eulogio Palacio, dice, tiende, es decir, la persona, al bien particular, que es el bien del individuo. De tal modo que la naturaleza, dice, trata a toda costa de salvar la especie, aunque sea condenando al individuo, mientras que la persona es esencialmente egocéntrica y trata de salvarse a sí misma, aún a costa de los otros ejemplares de la mismísima especie. Y continúa diciendo el tratadista con una pregunta: ¿en cuál de los dos términos basaremos los derechos humanos? Es decir, ¿en cuál de los dos términos estableceremos el fundamento de los derechos humanos? Y dice él, yo no vacilo en otorgar mi voto a la naturaleza. Es decir, que el fundamento de los derechos humanos está en la naturaleza y de negárselo a la personalidad. De tal modo que don Leopoldo Eulogio Palacios, que es un gran tratadista de derecho natural, nos está diciendo que frente a las dos vertientes, que los que dicen que el fundamento de los derechos humanos está en el individuo, está en la persona, y la otra vertiente que es en la naturaleza, él establece que la naturaleza trata de salvar la especie, aunque sea condenando al individuo, mientras que el individuo en sí mismo, el individuo esencialmente, dice él, es egocéntrico y trata de salvarse a sí mismo. Y la naturaleza, por lo tanto, él le da su voto para establecer el fundamento de los derechos humanos en la naturaleza. Esto es sencillo de comprender, así como lo explica el tratadista. De tal modo que yo he tomado a bien repasar aquí unas páginas de una obra que está aquí a la vista, de una obra que es Racionalismo y Derechos Humanos. Racionalismo y Derechos Humanos de Danilo Castellano. Danilo Castellano es un tratadista de Derecho Constitucional y Derecho Natural. Así que, y dice la página 35, para los que puedan adquirir esta obra, la vuelvo a poner aquí, a la imagen, aquí, a vista de cada uno de ustedes. Y en la página 35 dice algo que es bien llamativo e interesantísimo. Dice, el hombre entonces entra en sociedad cuando nace. Cuando es concebido, entra en sociedad no por decisión suya, sino porque otros lo han decidido. La concepción y el nacimiento no son para él actos voluntarios, como no depende de su voluntad su estatus ontológico. El hombre, por lo que se refiere a su nacimiento, a su ser, a su ingreso en la sociedad, no solo no decide, sino que ni siquiera elige. Esto es importantísimo
considero yo. Y aquí tengo otro párrafo importante al reverso de la 36, en la 37, dice: los derechos del hombre no son, por tanto, simples facultades creadas por la norma agendi, entendida desde un punto de vista positivista. Siguiendo este camino, se llegaría al absurdo a considerar que la norma positiva es la fuente y el fundamento de cualquier cosa. De tal modo que aquí lo que está diciendo, es como que si estamos parafraseando el pensamiento del barón de Montesquieu, que dice que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, como se maneja ahora en día, sino, dice, que la ley debe de ser ley por el hecho de ser justo aquello. O sea, el fundamento que motiva el hecho debe ser justo. De tal modo que aquí concuerda con el barón de Montesquieu lo que está diciendo, porque claro, si le dejamos el fundamento de los derechos humanos a lo que es el individuo, cualquier cosa, cualquier disparate, como hoy en día se está dando, sería derecho. Y derecho fundamental, derechos humanos y esto y lo otro. Vamos a ir a otra página que es bien interesante, que yo quiero darle lectura, y es la página 84 para quienes lleguen a adquirir el libro. La página, vamos a ver, tener paciencia. La página 84. La página 84, en la parte última, dice que la concepción de los derechos fundada en el sujeto que tiene derecho a tener derechos depende en parte de la libertad negativa. Y depende de ella en la medida en que no va más allá del reconocimiento puramente formal de la universalidad de la subjetividad jurídica. De ahí sigue diciendo Danilo Castellano, dice: la subjetividad jurídica formal entonces acaba por tener que reconocer como derecho lo que el sujeto define como tal, otorgando al juicio del sujeto mismo la determinación del derecho. Repito, dice, otorgando al final al juicio del sujeto mismo la determinación del derecho. Es decir, que esa concepción en donde los derechos humanos se fundan en el sujeto, pues lleva a la postre a establecer que lo que a juicio del sujeto se devenga en su interioridad, eso se va a establecer como derechos. Ese es el único fundamento. De tal modo que la única fuente sería esa positividad. De tal modo que esto es bien vago, y no tiene sustento, porque filosóficamente entraríamos en coalición con lo que es la razón, con la razón, de tal modo de que aquí vale la pena recordar al gran Baruch Spinoza, que todo lo que es contrario a la naturaleza es contrario a la razón, y que todo lo que es contrario a la razón es un absurdo. Eso, así dice Baruch Spinoza, que todo lo que es contrario a la naturaleza es contrario a la razón, y que todo lo que es contrario a la razón es un absoluto absurdo. De tal modo de que esta nueva corriente relativista posmoderna de
otorgar el fundamento de los derechos humanos al individuo, a la persona y no a la naturaleza, genera múltiples problemas. De tal modo de que uno es eso, de que el único juicio que es el del ser humano, lo que a su juicio viene en su interioridad y se le ocurra, se convierte en derecho. Y la cuestión es que se da el problema de que las categorías subjetivas, filosóficas, jurídicas, ellos con esta corriente posmoderna, la trasladan y le dan bautismo de objetiva. Digo que las categorías objetivas, le dan carácter de subjetivo, de tal modo que lo que es objetivo deja de ser objetivo para ser relativo. Lo que es absoluto deja de ser absoluto para ser relativo. Por lo tanto, es un absurdo completo, porque las categorías objetivas, filosóficamente, no pueden pasar a ser categorías subjetivas en este caso. En la filosofía del derecho se tendrían problemas terribles. De tal modo que les diré algo. Una persona, por ejemplo, hoy con lo de la ley trans, viene, y porque ya es un hecho la ley trans, y hay que hablar de eso, viene y dice que su simple autopercepción le conlleva, siendo nacido hombre, biológicamente hombre, a ser mujer. Genera problemas de coalición de derechos, porque este sujeto, a la hora de ser procesado, él pide ser enviado a una cárcel de mujeres, y lo envían a una cárcel de mujeres. Y han pasado casos que este hombre ha violado a otras mujeres, porque es un hombre. Esa objetividad que existe allí, la han querido convertir en algo relativo, algo subjetivo, para poder establecer una categoría, de tal modo de que es absurdo, porque este ser, esta persona, cuando muera y le hagan una autopsia, el forense determinará dos cosas: o que era una mujer o que era un varón. Definitivamente no va a encontrar otra cosa. No va a encontrar género binario, ni esto, ni lo otro, ni la madre que los parió. De tal modo que pongo como ejemplo esto del problema de asignar lo que es el fundamento de los derechos humanos a lo que es el individuo. Porque íbamos caminando por una corriente relativista que no hará más que darnos problemas. Bien, esto ha sido lo que quería decir en este corto programa, de que en conclusión el fundamento de los derechos humanos se basa en lo que es la naturaleza y no en el individuo. Porque el individuo, dice don Leopoldo Eulogio Palacio, de que tiende a ser egoísta. En cambio, la naturaleza trata de salvar la totalidad, incluso a costa de un individuo de la misma especie. De tal modo de que nos genera problemas, decía, de que trasladan categorías que han sido objetivas a percibirlas después en categorías subjetivas, cosa que en filosofía del derecho es un absurdo total. Bien, esto ha sido todo, y espero que nos sigamos viendo por este mismo programa. Un fortísimo abrazo a todos.